Como bien ya lo saben, la mayoría que ha seguido este canal por algún tiempo, siempre he hecho hincapié en la importancia que tiene conocer las leyes que operan en el universo como parte de una introducción a la conciencia. La conciencia o conciencia espiritual, que para fines didácticos es en esencia lo mismo, es el conocimiento de las causas que componen lo que llamamos vida. Una pregunta frecuente es: ¿por qué debo conocer esto? ¿De qué me sirve saber cuáles son los mecanismos que hacen que todo funcione? Y la respuesta es: porque debido a la operación misma de las leyes, es que muchas personas se encuentran en experiencias que o no pidieron o no están disfrutando. En el momento que tienes acceso al tablero de mando, puedes comenzar a realizar modificaciones. Sin embargo, si no sabes que existe ese tablero de mando o no sabes dónde encontrarlo, no hay mucho que puedas hacer. Te convertirás en una víctima, pero de tus propias circunstancias y decisiones, sin poder darte cuenta del porqué de tus desventuras. Si bien es cierto que este mundo para muchos parece más bien una prisión, una enorme celda, un lugar donde habitan seres fríos y despiadados, un mundo que parece ser un mal sueño, una broma de mal gusto, y que la mayoría vive soportando este abominable lugar, creyendo que es poco o nada lo que pueden hacer al respecto para aliviar el sufrimiento. También es verdad que si eso fuera verdad, este mundo no sería el que en efecto es. No voy a negar el sufrimiento que encuentran las personas en su andar por el mundo, pero también hay mucha satisfacción que es posible experimentar mientras tenemos este cuerpo físico. Y en ese entendido, también hay algo que es importante decir. Parece que el sufrimiento supera por mucho a la felicidad y el regocijo, y por tal motivo, las personas se inclinan a pensar y creer que el libre albedrío es una idea bonita pero falsa, que este mundo es un infierno, que en realidad no hay nada que se pueda hacer al respecto, que más allá de estar destinados, se encuentran condenados y que no existe un Dios que pueda ayudarles a resolver sus problemas. Pero déjame sacarte de tus dudas de una vez por todas y para siempre. Eso que buscas no lo vas a encontrar, nunca lo vas a encontrar, no como esperas encontrarlo. Es como si estuvieras en tu casa, completamente solo, y comenzaras a gritar tu nombre con desesperación, esperando a que alguien te responda. Y eso solamente es locura humana. Eso que buscas eres tú. Gritas, lloras, te desgarras y desesperas, pero nadie responde. Pero ¿cómo va a responder algo externo cuando lo que buscas es a ti mismo? Tú eres tu humanidad y tu ídolo al mismo tiempo. Tú eres a quien debes acudir cuando las cosas se ponen duras en el mundo. Tienes el poder de galaxias y universos. Te han sentado en un trono con una enorme corona que pesa en tu cabeza y no lo puedes creer. Si pronuncias en voz alta tu propio nombre esperando que alguien más responda, eso es un signo de locura. Involucrarte con los temas espirituales, con la ley y demás temas de tu origen, comenzará a mover cosas en ti, porque despertará ese recuerdo del principio. Comenzarás a recordar que esas leyes fueron promulgadas por ti mismo en primer lugar. ¿Y qué acaso el Rey de todo no podría cambiar la ley si su antojo fuera ese? El principio de vibración es muy simple. Todo está en movimiento. Sin embargo, por sencilla que parezca la frase anterior, tiene una profundidad que incluso hasta los días presentes los más destacados hombres de ciencia continúan investigando al respecto. Y si hablamos estrictamente en el apartado de la ciencia, todo comenzó por hombres visionarios que no se conformaron, hombres que no dieron la vida y el mundo por sentado, y se dispusieron a observar qué hay más allá de lo que podemos ver a simple vista. Observamos un vaso, un libro, los muebles de la casa, parecen estáticos, no se mueven. Toma la taza de café de la mañana, obsérvala, siente su superficie, se siente muy sólida, nada se mueve, es un objeto estático, inmóvil. Pero hombres de ciencia nos mostraron un mundo del que no teníamos ni idea. Primero nos proponían que la materia estaba compuesta por partículas. Después nos dijeron que eran esferas sólidas indestructibles que se reordenaban para dar forma a la materia. Más tarde nos introducen a una nueva teoría que nos explica que en realidad la materia está formada por diminutas partículas, que a su vez tienen cuerpos más pequeños que se encuentran en el núcleo y orbitando ese núcleo. Y este último dato es hasta donde hemos llegado en cuanto se refiere a ciencia. Ahora bien, de alguna manera, esta información ya era muy dominada por nuestros antepasados. En textos antiguos
nos cuentan que la realidad está formada o tejida por pequeñas partículas que ellos llamaban corpúsculos y que se encontraban en constante movimiento a una supervelocidad. A este movimiento oscilatorio es a lo que llamamos principio de vibración. Mirando nuevamente un vaso o una taza, luce inerte, totalmente sólida. Sin embargo, no podemos ver que la taza tiene miles de millones de partículas que se encuentran en constante movimiento a alta velocidad. Y esto nos desplaza a darnos cuenta que todas las cosas están hechas de lo mismo, y por lo tanto, todo se encuentra en movimiento, a una velocidad tan alta que la materia parece solidificarse. Pero, ¿por qué lo anterior es importante? ¿Por qué saber que todo está en movimiento es relevante para mí? Pues porque si todo está en movimiento, conocer la manera en que ese movimiento se desplaza va a resolver muchas de las dudas acerca del porqué de las situaciones de nuestra vida. Como ya lo he comentado varias veces antes, las leyes se complementan, y en este entendido, la ley nos dice que el movimiento va de un polo a otro. En próximos videos lo vamos a explicar más detalladamente. Si todo está en movimiento, si las partículas se mueven de un extremo a otro, y si las partículas están agrupándose y formando la realidad que podemos percibir, esto significa que el comportamiento de las partículas se replicará a mayor escala en la vida de las personas. En otras palabras, es común notar que la vida de muchos se mueve de cierto tipo de eventos a cierto tipo de eventos. Digamos que tienen una experiencia de vida muy limitada, entre ciertos extremos. Digamos que es como si existiera un marco o un límite en que la vida física y los acontecimientos de la misma se pueden mover o experimentar. Es común notar que la vida de algunas personas es muy repetitiva, las mismas situaciones, las mismas personas, o incluso las actitudes de las personas, los mismos lugares, periodos del año en que hay dinero y periodos del año en que hay mucha escasez, periodos de tristeza y periodos de alegría, y en general es un vaivén de lo mismo, para al fin y al cabo vegetar durante años hasta que la muerte sobreviene. Pero, ¿y si la muerte no fuera el final, sino parte de la misma ley? Es decir, que esa ley nos lleva a probar extremos. Si la muerte solamente fuera el opuesto de la vida, entonces significa que continuaríamos en ciclos repetitivos de vida y muerte, porque el péndulo opera desde las partículas más pequeñas hasta las experiencias más grandes que se pudieran describir. Si todo está en movimiento de un extremo a otro, en pequeña escala diríamos, por ejemplo, que en enero el dinero escasea, en diciembre es más abundante. Entonces el péndulo está operando, es decir, se está moviendo. En enero está en el extremo de la escasez y en diciembre se ha movido la abundancia. Por lo tanto, de la misma manera que el péndulo viaja de riqueza a pobreza, puede viajar de salud a enfermedad y viceversa, o de buena suerte a mala fortuna, de alegría a depresión. Y en una escala más elevada, la muerte no sería el fin, sino que la ley nos llevaría a experimentar la vida y la muerte, y así sucesivamente, dependiendo de la velocidad o el ritmo de dicho movimiento. La mayoría de las personas no acepta este tipo de pensamiento o explicación, porque resulta mucho más digerible, fácil de aceptar y sobre todo muy refrescante, recargarse en las circunstancias y pensar o creer que su situación actual es el resultado de eventos que creen que no pueden controlar. Y es mucho más sencillo quejarse y culpar a tantos como sea posible de mi situación, que tomarla en mis manos y hacer algo al respecto. La ley y el karma, que en realidad representan lo mismo, podría sonar fatalista. Es decir, a pesar de que sí, es verdad que tu destino ya está escrito y que los eventos y situaciones de tu vida ya están previamente diseñados y perfectamente planeados con respecto a tus propias acciones de tiempos pasados, no significa que estés condenado a soportar lo que sea que hayas decidido anteriormente desde la inconsciencia. Digamos que en una vida anterior tuviste un ataque de ira y asesinaste a alguien. Como esa acción fue realizada desde la inconsciencia, esa acción, por ley universal, debe tener un efecto o resultado, porque de haberlo hecho conscientemente, es decir, sabiendo que esa acción repercutiría en el futuro, probablemente no la habrías ejecutado, porque la conciencia te lleva a darte cuenta que todo está entrelazado. Ahora bien, digamos que ya tienes un destino planeado específicamente para ti.
de acuerdo a las acciones del pasado. Si conoces la causa de tu llamado destino, tienes una herramienta. Si sabes cómo funciona la ley, tienes otra. Y si entras en conciencia o te das cuenta de que sin importar que tengas un destino escrito, tienes el poder para cambiarlo, con ello completas 3 llaves que son la solución para alterar la realidad, tanto en niveles físicos como niveles sutiles. Tu destino solo tiene ese nombre mientras no seas consciente o no te des cuenta, porque entiendo que hablar de destino y hablar de poder cambiarlo suena muy contradictorio, porque la palabra destino está íntimamente relacionada con la idea de no poder cambiarse. Entonces, el destino solo es destino mientras no sepas que puedes realizar cambios. Al movimiento oscilatorio del todo le llamamos principio de vibración. Ese movimiento tiene una velocidad, una frecuencia, es decir, ¿qué tan frecuente es? Si observamos la onda, veremos que tiene picos que producen un vaivén, un movimiento pendular, o de extremo a extremo. Cada vez que la onda suba, lo tomaríamos como una vez. Cuando baja al extremo opuesto, es otra vez. A eso le llamamos frecuencia. Cada cuanto toca el extremo superior o el inferior. Ahora, si observamos la onda desde una posición más elevada, notaremos un patrón de onda que genera una frecuencia, que a su vez genera una vibración, o lo que es lo mismo, un movimiento. Pensemos en el átomo como lo conocemos. Tiene electrones que orbitan el núcleo, que se mueven de un extremo a otro, no precisamente en pistas predeterminadas, pero se mueven de un polo a otro. Ese movimiento genera una frecuencia, es decir, qué tan frecuente es que va de un extremo a otro. En una escala más amplia, observaríamos un patrón de frecuencia. Y esa frecuencia de movimiento genera una vibración. Pensemos en una campana. Si hacemos que la úvula toque las paredes de la campana, producirá un sonido. Si lo hacemos varias veces, produce una frecuencia. Y si hacemos sonar esa campana a gran velocidad, ya no podríamos escuchar los lapsos en que la úvula toca las paredes, sino solamente percibiríamos un sonido más liso, que en una escala más amplia fue hecho por un patrón de frecuencia y que terminó generando una vibración. La realidad que podemos percibir como seres humanos está construida o tejida a partir de vibraciones a velocidades tan altas que las cosas parecen sólidas. Si observamos un ventilador, podemos ver perfectamente sus alas o sus aspas, que hacen mover el viento para poder refrescarnos. En el momento que lo encendemos, ya no es posible para nuestros ojos observar las aspas. Sabemos que están ahí, pero ya no podemos verlas claramente. Pero si pusiéramos a girar ese ventilador a una super velocidad, solamente tendríamos una especie de disco sólido, el cual incluso podríamos manipular manualmente, tal y como lo hacemos cotidianamente con las cosas del mundo. El principio de vibración es importante porque la materia o las cosas físicas se ven afectadas por los campos electromagnéticos que son resultado de esos movimientos y patrones de frecuencia. Diferentes tipos de materiales tienen diferentes frecuencias de vibración, es decir, si todo está hecho de lo mismo, átomos, ¿cómo es posible que podamos percibir tantas diferencias entre las cosas que podemos observar y percibir con nuestros sentidos físicos? Porque todo está hecho de lo mismo, pero con diferentes frecuencias de vibración. El ritmo cambia en algunos casos y eso provoca una adición o disminución de partículas dentro de los corpúsculos que son la materia prima que construye la realidad. Aquel que logra comprender las leyes que rigen el universo puede lograr mucho.